Muy buenas tardes, Canal Educativo nuevamente en vivo con un panel informativo, programa especial que permite a usted conocer o abundar en torno a cómo va a concluir el periodo lectivo 2019-2020. Como habíamos anunciado, hoy estaremos dedicando este tiempo televisivo a la educación secundaria porque hay algunas interrogantes que todavía persisten, aun cuando en el panel anterior no se pudieron abordar por razones de tiempo todos los temas. Por eso hemos regresado con los especialistas, con metodólogos nacionales de esta enseñanza y por supuesto con el doctor en ciencias Adalberto Revilla, que es el director nacional de secundaria básica. Bienvenido otra vez, Adalberto. Gracias. Hay todavía algunas interrogantes que podríamos ventilar en la tarde de hoy, pero si se pudiera hacer una especie de resumen de cuáles han sido los propósitos del nivel de enseñanza que representa con relación a la promoción y a la conclusión del curso, ¿qué te gustaría decir? Sí, Alain, bueno, un saludo también a todos los televidentes y por supuesto a nuestros estudiantes, la familia y profesores que estoy seguro que están viendo este programa. Como habíamos dicho en el encuentro anterior, es decir, en el panel anterior, la secundaria básica va a tener como evaluación, como cierre del sistema de evaluación a partir de todos los reajustes que se han hecho de la afectación del curso escolar. Nosotros estamos planificando y va a salir en resolución también que el caso de séptimo grado va a tener un trabajo de control de matemáticas y un seminario integrador. Que ese seminario integrador, que lo abordamos en el encuentro en el panel anterior, agrupa la asignatura de español literatura, historia antigua y medieval, educación cívica y ciencias naturales. Y matemática, bueno, un trabajo de control parcial. Las demás asignaturas de séptimo grado van a cerrar con las evaluaciones realizadas hasta el 20 de marzo cuando se afectó el curso escolar. Dígase educación artística, informática, educación física, educación laboral e inglés. Esta asignatura va a ser la suma de la evaluación sistemática, los 10 puntos, de evaluación parcial 40, multiplicado por 2 y va a ser la nota final del estudiante. En el caso de octavo grado va a también realizar un trabajo de control parcial de matemática y 2 seminarios integradores. Un seminario integrador del área de las humanidades que agrupa la asignatura de historia contemporánea, español, literatura y educación cívica, y en el caso del área de la ciencia, biología, geografía, física y química. También octavo grado va a tener un trabajo de control parcial de matemática. Y las asignaturas de inglés y educación física, en el caso de octavo grado, no va a realizar, cierran también con las evaluaciones sistemáticas y parciales realizadas hasta el 20 de marzo, que fue cuando se afectó el curso escolar. No quedaría el componente educativo de estos 2 grados que va a cerrar con el corte realizado hasta el mes de febrero. Y noveno grado no va a realizar evaluaciones finales. Es decir, noveno grado va a cerrar con todas las evaluaciones realizadas hasta el 20 de marzo. Dígase la evaluación sistemática y los trabajos de control. Digo los porque hay asignaturas que tuvieron 2 trabajos de control y hay algunas que tuvieron un solo trabajo de control. Es decir, vamos a tener en cuenta todas las evaluaciones que hizo el estudiante durante ese periodo y se va, es decir, la suma de estos 2 multiplicado por 2. Ahora, tanto en noveno grado como en los restantes grados, séptimo y octavo grado, también tenemos planificado, es decir, dentro del sistema de evaluación, contemplado la revalorización y el extraordinario. Como habíamos comentado en el panel anterior, la secundaria básica, una vez reiniciado el curso escolar, va a tener que contar con las 8 semanas que ha planteado la ministra de Educación en las mesas redondas y en otros espacios televisivos, las 3 semanas de sistematización, atención a las diferencias individuales, a la atención al diagnóstico de cada uno de los estudiantes. Claro. La 4ª semana, la prueba final, donde se van a estar desarrollando este trabajo de control en séptimo y octavo grado y los seminarios integradores y la revalorización extraordinaria en la 5ª y 6ª semana. Como algo particular y ponderante, que yo creo que es importante que la familia conozca, que la revalorización, este curso con carácter excepcional, el estudiante cuando lo revaloriza el curso completo, se queda con la nota más alta.
una de las preocupaciones que ha tenido la familia y nos ha llamado después del panel que tuvimos en el encuentro el martes anterior, ha sido el tema de los seminarios integradores, que algunos no pudieron verlo. Bueno, es importante que la familia conozca también que el viernes 19, la semana que viene, en la sesión de la mañana, es decir, el horario de la mañana, este mismo canal va a estar retransmitiendo una vez más los seminarios integradores de séptimo, octavo y el de noveno. La orientación que se dio en clase. En clase, sí. Ese mismo programa televisivo, actividad televisiva, ajá, que se desarrolló el 14 de mayo y el 19 de los 3 seminarios, se va a estar retransmitiendo el viernes 19, con retransmisión también el sábado 20. Por lo tanto, la familia también y los propios estudiantes tienen la posibilidad, igual que los profesores, ver nuevamente en 2 ocasiones la orientación de estos seminarios que se orientaron en la actividad televisiva aquí en el propio canal educativo, y yo creo que eso también es una forma, claro, de que el estudiante pueda darle seguimiento a toda esta actividad. Y algo significativo que también este viernes 19, con retransmisión el sábado 20, nosotros vamos a estar retransmitiendo las teleclases, la actividad de docente televisiva de la asignatura de matemáticas, español, historia y la propia español literatura, y escogimos a estas actividades televisivas que estaban relacionadas con el seminario integrador. Dígase en séptimo grado que como estructura en el seminario tenía la carta como un aspecto de la asignatura de español y literatura, nosotros vamos a estar retransmitiendo ese programa, ese viernes, que habló sobre la estructura de la carta. Igual pasa con octavo grado cuando se habla de español y literatura, que habla de un resumen que el estudiante tiene que estar desarrollando en el seminario integrador de humanidades. Bueno, vamos a retransmitir también la actividad televisiva que se dio sobre ese tema, que yo creo que también es darle posibilidades de orientar, claro, mucho más a nuestros estudiantes, que como decía en el panel anterior, el objetivo de nosotros es que terminen su secundaria básica o su año lo mejor posible, y el fin de nosotros también que ayudarlos a concluir ese grado con éxito, ¿no? Por lo tanto, toda la orientación que sea posible, nosotros la vamos a estar comentando. Profe, en relación con matemáticas, que va a ser un trabajo de control parcial, ¿van a ser los contenidos que se dieron en esas charlas televisivas o contenidos que se habían dado en clase antes de parar el curso? Bueno, en el caso de matemáticas, nosotros en séptimo y octavo grado, su segundo trabajo de control estaba planificado para la primera semana del mes de abril. O sea, no se pudo desarrollar. Ya también en coordinación y otros familiares, un abuelito me llamaba el viernes y me preguntaba sobre este mismo tema también. Y yo decía que, bueno, el maestro en la escuela orientó los objetivos a evaluar en el segundo trabajo de control. Es decir, todos los objetivos y contenidos que se habían dado desde el mes de febrero, que se realizó el primer trabajo de control, hasta el día 20 de marzo. Van a examen. Esos objetivos se mantienen a examen, ya, a lo que se incorporan el contenido que dio la profesora en la actividad televisiva. Es decir, que en este caso el séptimo grado fue variable, que se dio, que siempre va a tener un inciso o quizá una pregunta. El trabajo de control de matemáticas es un trabajo de control que como evaluación parcial, claro, le va a estar desarrollando el maestro. Es decir, él es el que confecciona el proyecto evaluativo, el proyecto de evaluación, por supuesto con la supervisión y la autorización y la aprobación del metodólogo municipal y la asesoría también de ellos. Por lo tanto, en este tema también transmitirle tranquilidad a la familia con matemáticas, y decir, no solamente matemáticas, sino con todas las asignaturas, porque el maestro va a tener el espacio de 3 semanas de poder estar ejercitando, consolidando, atender a las diferencias individuales. Hoy nosotros estamos planteando que una vez reiniciado el curso escolar, vamos a trabajar por sesiones, una sesión séptimo, una sesión octavo grado, y siempre hemos insistido con los jefes de educaciones en todos estos espacios que nos hemos comunicado con ellos, que bueno, que el maestro también que necesite citar a un estudiante para la otra sesión atenderlo, yo creo que se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, que la familia no se preocupe, igual que el estudiante, que nosotros vamos a tener todo el espacio para poder atenderle y evacuar todas las dudas que puedan tener nuestros estudiantes, tanto en matemática para el trabajo de control, como para la asignatura de los seminarios integradores y las otras asignaturas que concluyeron el 20 de marzo, pero que el estudiante tiene que enfrentarse a una revalorización extraordinaria de que quiera subir nota o porque esté suspenso, porque tenemos estudiantes, claro, suspensos, claro, ¿no? Por lo tanto, ese periodo se va a estar desarrollando en cada una de las instituciones educativas nuestras una vez reiniciado el curso escolar. Nosotros, por el Ministerio de Educación, ya hemos grabado
14 programas de preparación al maestro, para preparar al maestro, un tanto también orientarlo, Claro. porque el seminario integrador nació en la actividad de docentes televisivas, es decir, en este canal educativo. Por lo tanto, puede ser que también un maestro también tiene necesidad de intercambiar con los demás maestros para poder ser la clave de calificación y el proceso de defensa del propio de los tribunales, porque estamos diciendo que el seminario integrador se va a estar discutiendo como integra diferentes asignaturas, va a ser por un tribunal de diferentes maestros Claro. que conforman la asignatura. Por lo tanto, los maestros hoy tampoco se están viendo. Va a tener un momento de preparación, de poderle dar seguimiento a este tema una vez reiniciado el curso escolar. Yo siempre insisto, es decir, vamos a tener la retransmisión de estos espacios televisivos donde se orientaron los programas televisivos. Hoy en las redes sociales estuve viendo por la mañana hoy muchos profesores, metodólogos, jefes de educaciones han publicado también en las redes aspectos que tienen que ver con la orientación del seminario. Uno muy interesante fue un profesor de Artemisa, de la Universidad de Artemisa, que se publicó en el portal, en la página institucional del Ministerio de Educación, donde daba orientaciones también del seminario de séptimo y octavo grado. Yo creo que la familia, los profesores, todo el mundo ha estado en función también de cómo poder orientar mejor a nuestros niños y que puedan terminar su evaluación exitosa, ¿no? Sí, claro, porque a veces piensan que el estudiante se esmera más por sacar mejor nota en los grados terminales de nivel noveno, en 12, en duodécimo, pero yo conozco estudiantes que desde el séptimo grado están pensando en sacar el máximo de notas porque además de estar mejor preparados para niveles superiores, pues también le acompañarán en su régimen académico. Yo tengo por acá algunas preguntas, Adalberto, pero de conjunto ahorita con los metodólogos vamos a responder las 7831-4809, es el teléfono en el estudio. Usted manténgase con nosotros, panel informativo, educación secundaria, donde siempre se aprende. Pues seguimos en vivo desde Canal Educativo, donde siempre se aprende. Y ahora quiero dar las buenas tardes al licenciado Jorlis Palomino. Él es metodólogo nacional, porque en el panel anterior pues había quedado una importante actividad que es referir, en este caso, para octavo grado y asignaturas que tienen que ver con las humanidades. Otro seminario integrador que acapara mucho la atención. Así es que muy expectantes aquellos estudiantes de octavo grado, porque Jorlis me decía que el seminario integrador, que además era una alternativa a todo lo que había tenido que hacer el Ministerio de Educación ante la incidencia de la COVID-19, era una manera también de poder medir los conocimientos de los estudiantes de una manera diferente, pero no por ello con menos rigor. Sí, saludo a todos los estudiantes de secundaria básica, a las familias y profesores que están en este momento en sintonía con el programa. Claro, yo creo que el seminario tiene también como propósito un poco que comprobar el vencimiento de objetivos específicos y generales de cada una de las asignaturas. En este caso estamos hablando de español, literatura, educación cívica e historia contemporánea. Una peculiaridad de este curso que integra más de una asignatura a este seminario integrador final. Y además que constituye para cada uno de estos muchachos pues la prueba final de esas asignaturas. En el caso de nuestra asignatura también tiene un título central que va a regir todo el desarrollo del trabajo. Por tanto, va a estar en función de ir demostrando en el desarrollo del trabajo precisamente los derechos humanos y la lucha por la paz. Ese es el tema central que integra este seminario y que este título pues tiene como también peculiaridad que logra integrar las habilidades adquiridas por los muchachos en cada una de las asignaturas y poderlo demostrar de manera integral. Es decir, que las actividades que están orientadas en el seminario comprueba esa peculiaridad. Es decir, que un inciso puede estar relacionado a las 3 asignaturas y eso es una particularidad muy esencial que tiene este seminario. De la misma manera
que en el resto de los seminarios que se han orientado, igual tiene una estructura que cuenta con introducción, desarrollo, conclusiones, anexo y bibliografía. Nosotros referirnos sobre todo a los anexos, porque quizás son las mayores preocupaciones de los estudiantes, que poner en los anexos. Estamos diciendo nosotros, primero, un elemento importante, porque lo hicimos en la orientación televisiva, y quiero enfatizarlo, los contenidos que se proponen incluso en el seminario tienen bastantes elementos en el libro de texto. Por tanto, es una posibilidad que tienen los muchachos de no buscar información en otro medio, como quiera, que la base fundamental es el libro y lo tiene allí. A partir de que no se puede estar ahora en lugares públicos buscando información, donde el libro de texto da información bastante variada. Y nos permite incluso el propio libro de texto ir identificando anexos que me sirven para también un poco ejemplificar el desarrollo del trabajo. Y pudiéramos estar hablando en los anexos, por ejemplo, una línea del tiempo. Ajá. Nosotros comenzamos el seminario con un texto inicial que se corresponde al diario de Ana Frank, una adolescente que sufrió en carne propia los horrores del fascismo y fue reflejando su vida personal, lo que veía, lo que vivía, allí mediante precisamente la aplicación de ese régimen fascista, un régimen inhumano, y sobre todo también en los campos de concentración. Y partimos de ese texto, donde los muchachos tienen que identificar a partir de lo que dice el texto, bueno, qué estaba pasando en el mundo en ese periodo de tiempo. Fíjense que nosotros pusimos el texto acompañado con fecha, porque las fechas nos ubican un contexto importante, claro, para que el muchacho a partir de esa información que le damos pueda identificar qué se está desarrollando en el mundo, qué conflicto bélico se está desarrollando en el mundo en ese periodo. Por tanto, un anexo puede ser precisamente la línea del tiempo, ubicar allí el inicio y final de ese conflicto bélico. Ese puede ser un ejemplo importante para también esos anexos. Pueden también los muchachos quizás elaborar, fíjense que digo elaborar, porque aunque en el libro de texto hay mapas que demuestran acciones importantes que se desarrollan en ese conflicto bélico, los muchachos pueden incluso también tal vez tomar alguna foto, o incluso los que tengan la posibilidad de dibujar un mapa y ubicar en ese mapa principales hechos que van a estar en función de demostrar precisamente el desarrollo de ese conflicto bélico. Por tanto, son algunas ideas que pueden tener en cuenta los muchachos al momento de desarrollar esos anexos. También es importante buscar la información en el libro de texto. ¿Cómo buscar la información? Estamos hablando que en este seminario nos referimos esencialmente a una unidad de estudio de la historia contemporánea y que a partir de ahí se integran las demás asignaturas. Bueno, primero los muchachos deben adquirir la habilidad y tenerla de buscar la información en el libro de texto a partir del índice. Estamos diciendo, ya identificaron el conflicto bélico, vamos al índice, buscamos allí en el índice en qué páginas se corresponden y las propias actividades que estamos orientando en el seminario, que los muchachos la tienen a su alcance en este momento, pues van incluso buscando los subepígrafes que se corresponden a ese elemento del conocimiento. Y eso también le va a dar la posibilidad al muchacho de que pueda incluso hacer las anotaciones pertinentes. Y yo quiero enfatizar en este sentido una idea importante, a mi juicio, de vital importancia. Enfatizo en que digo que la mayor información está en el libro de texto. Sí, que el muchacho no tiene que buscar en otro. Y dijimos en ese programa, lo enfatizo también acá, los que tienen posibilidad de acceder a alguna plataforma digital nuestra, dígase al Cubaeduca, dígase hoy al Ecurré, que son incluso posibilidades que se están dando libre de costo, que es una oportunidad, pero no todos ya tienen acceso no tienen datos móviles. Pero yo enfatizo a los muchachos a que sean capaces incluso del libro de texto no transcribirlo al seminario, sino de ellos tener la capacidad esa, la habilidad de poder resumir, ir elaborando su propia respuesta. ¿Por qué digo esto? El inciso B del seminario nuestro es valorar, y van a valorar el desarrollo de ese conflicto bélico desde dos perspectivas. Primero, una de los alemanes, y segundo, la otra perspectiva de la URSS, ¿sí? De la Unión Soviética. Bueno, es importante que el niño entienda que él va a valorar no de su punto de vista, sino de la perspectiva de otro sujeto, de otro objeto. Por tanto, eso tiene que poner al muchacho en una condición de asumir un criterio sobre la visión que tuvo uno con desarrollo a un proceso. Crítico, de manera crítica. De manera crítica. Por tanto, en la manera que el estudiante se enfrente a ese material de estudio, que es el libro de texto, pueda leer y tenga la capacidad entonces de asumir un criterio sobre eso, va a tener un trabajo integrador incluso mucho más efectivo para su propio conocimiento, porque después va a tener la posibilidad de poder discutir con toda naturalidad.
De manera que insisto mucho en esto, muchachos, de que no transcribamos el libro de texto, sino que podamos también nosotros ir asumiendo algunos juicios valorativos y criterios con respecto a lo que se nos pregunta en este seminario. No, luego, hay otras enseñanzas que tienen bibliografías básicas, bibliografías contemporáneas. Pero en el caso de este seminario integrado para octavo grado, en asignaturas que abarcan humanidades, pues el libro de texto tiene la suficiente información para hacerlo. Yo tenía una profesora en secundaria que me decía, de lo que voy a leer, escribe que tú interpretas de lo que yo dije. Y a partir de lo que tú interpretas, entonces después haces un análisis, es lo que quiero que me pongas en la prueba. Eso lo hacía en clase constantemente, porque transcribir es una manera también, digamos, un poco inocente, ingenua de hacer fraude, y el objetivo es saber si de verdad pueden tener un análisis crítico. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que en función de eso, pues nosotros hemos querido también integrar estas asignaturas. ¿Y español y literatura cómo se mide? Español y literatura estamos nosotros indicando a una de las actividades. Primero enfatizo en la idea de que las actividades responden de manera integral a cada una de las asignaturas. Claro. Claro, específicamente hay una actividad que responde más a una asignatura que otra, pero en el desarrollo está integral. Pero tenemos para español y literatura el resumen. Damos un fenómeno y estamos diciendo que los estudiantes van a ver cuál era la situación de vida en los campos de concentración, nazi, el fascismo, y de esos campos de concentración van a resumir entonces las consecuencias. Por tanto, ahí estamos viendo los elementos integrados del conocimiento de las asignaturas. Y para profundizar en el resumen como una forma además de expresar conocimiento, estamos indicando que en el libro de texto de español y literatura se explican dos formas de resumen. Estamos hablando del resumen en forma de párrafo y el resumen en forma de cuadro sinóptico. Y el resumen en mapa conceptual, que es otra forma de resumen que reciben los estudiantes en la asignatura, lo pueden ver los muchachos en su cuaderno complementario. Así que para hacer ese resumen, tengo que tener 3 materiales en la mesa. Primero, el libro de Historia Contemporánea, para ver la situación en los campos de concentración. Y segundo, los 2 materiales básicos de la asignatura Español y Literatura en el grado, que es el libro de texto y el cuaderno complementario. ¿Por qué? Porque allí se me explica de qué elementos o cómo desarrollar el resumen. Cuando es en forma de párrafo, cuando es en forma de cuadro sinóptico o cuando es en forma de mapa conceptual. Nosotros decimos, el estudiante puede escoger en que se sienta más cómodo. El que él decida escoger de estas 3 formas. Así que no estamos imponiendo ninguna de las otras maneras. El estudiante es libre de escoger allí cuál puede seleccionar. Bueno, la ortografía, redacción y esos elementos que también forman parte de español y literatura y que son medidos por esa parte del tribunal que evaluará el seminario integrador para el grado octavo. Tengo algunas preguntas por acá que cuando hagamos una pausa de conjunto con el resto de los especialistas podríamos responder. De todas maneras, quiero recordar el teléfono 7831-4809. Estamos en vivo, donde siempre se aprende. Todo este trabajo nos ha fortalecido más como colectivo, independientemente de que hay una parte de nuestros trabajadores que están en casa, pero de alguna manera todos están aportando. La dinámica del canal no se ha detenido y de alguna manera también es importante insistir que no solamente hemos trabajado en función de la programación educativa, porque también debemos mantener los niveles de actividad de nuestras horas de transmisión y se ha mantenido, por supuesto, una programación sobre todo variada en los horarios de la noche y los fines de semana para aportarle también no solo educación, no solo cultura de manera general, sino también basada en esta etapa fundamentalmente en el entretenimiento. Es decir, ha sido un esfuerzo conjunto entre todos los factores, las organizaciones del centro también, que nos ha permitido llegar hasta esta etapa de trabajo de una manera satisfactoria. Panel informativo dedicado a la educación secundaria básica que justamente hoy tiene muchas interrogantes que tienen que ver con el cierre del curso escolar o periodo lectivo 2019-2020. Modalidades que llegaron también para salvar la situación ante el detenimiento del curso escolar fruto del azote de la COVID-19 en nuestro país. Seminario integrador que con el metodólogo nacional Horlis, ahorita hablábamos que tenía mucho que ver con la historia contemporánea, con la educación cívica, algo muy elemental, los derechos humanos y lo que el holocausto significó, español, literatura. Esos profesores van a actuar por independiente, analizando sus contenidos en ese seminario integrador, o cómo le van a hacer para calificar. Bueno, antes quiero referirme primero
a la asignatura cívica, porque hemos hablado de historia y español, y cívica también está integrado en este seminario donde forma parte de él. Nosotros especificamos en el caso de la asignatura cívica los derechos humanos y la lucha por la paz. Y son dos ideas bien importantes, y sobre todo en el sentido de la importancia que tienen los tiempos actuales. Estos son seminarios incluso que contribuyen que al estudiante también le dé una visión de cómo podemos contribuir de una u otra manera a tener un mundo mejor, un gran sueño de la humanidad. Y estamos integrando el contenido cívica precisamente con los derechos humanos. Y partimos también de esos campos de concentración, de que en un primer inciso los estudiantes van a resumir las consecuencias, y en otro inciso, vinculado con la cívica, lo van a relacionar en que los muchachos van a ver cuáles son los derechos humanos que se violan en esos campos de concentración. ¿Y dónde está la integración? El estudiante, para que pueda identificar cuáles son esos derechos humanos, tiene que remitirse primero al libro de texto de la asignatura en el grado, Educación Cívica. En el libro de Cívica se explica y se define qué cosas son los derechos humanos, se da un concepto. Creo que el estudiante debe partir de allí. Segundo, se especifican y se explican las clasificaciones de los derechos humanos, porque existen clasificaciones de los derechos. Y tercero, se listan tipos de derechos humanos. Por tanto, cuando el estudiante tenga eso a la mano, que aparece en su libro de texto de la asignatura, en el Cívica 8º grado, entonces puede ser más factible, a partir de lo que él lee en el libro de Historia Contemporánea, de lo que hacían en los campos de concentración, identificar esos derechos. Bueno, este suceso, este fenómeno que se produce en el campo de concentración con una determinada persona, se corresponde a partir de lo que me dice el material de estudio cívica a este tipo de derechos. Pero después que los muchachos listen eso, además, no estamos diciendo que listen 1, 2, 3, 4. Esto también es importante, incluso que tengan en cuenta nuestros queridos profesores. No estamos diciendo números, es lista los derechos. Puede que un estudiante llegue a listar 3, otro quizás liste 4, pero otro quizás liste 1. En fin, va a estar también en correspondencia con la habilidad de cada uno de los estudiantes, porque tenemos muchachos que no tienen el mismo nivel de asimilación de los conocimientos. Ahí están marcadas las diferencias en cuanto al aprendizaje. Y cuando los muchachos listen esos derechos humanos, entonces van a también asumir una posición y van a argumentar sobre ello cómo se manifiesta en el mundo contemporáneo, en el mundo actual. Son dos cosas importantes que deben entender los muchachos. Primero ellos van a mencionar, listar es poner 1, 2, 3, estos son los derechos. Y luego entonces van a ver cómo se ven esos derechos en la actualidad, si se cumplen o no. Y nosotros enfatizamos en ese programa, y lo voy a enfatizar también aquí, tampoco especificamos ni países, ni regiones, ni nada por el estilo. El estudiante puede decir, bueno, yo puedo seleccionar para argumentar este inciso tal región del mundo, donde los derechos humanos no se cumplen por esto, esto y esto. Pero puedo entonces ser contrario. Puedo seleccionar esta región del mundo porque considero que los derechos aquí humanos se cumplen por esto, esto y esto. E incluso enfatizamos, si desea escoger Cuba, que es una posibilidad que tiene el estudiante, también lo puede escoger. Pero en caso de seleccionar Cuba, entonces enfatizamos y decíamos, si usted en ese inciso va a argumentar la realidad de los derechos humanos en Cuba, pues entonces también enfatizamos en que es necesario entonces el uso de la Constitución de la República, el artículo que se corresponde con los derechos, para ver también un poco esa legalidad socialista, cómo se cumple en nuestro país con respecto a los derechos humanos. Por tanto, estos son los elementos que integran este seminario de 8º grado y que en su desarrollo los muchachos van a tener que ir vinculando las 3 asignaturas. El español va a estar presente siempre, porque va a la redacción, como usted decía, la ortografía, la coherencia, la calidad de las ideas, el ajuste al tema, va a estar vinculado siempre. Pero cuando tengamos que resumir, no solo va a ser español, va a ser también historia. Cuando tengamos que hablar de valores de derecho, no va a ser solo cívica, sino va a ser historia. Y hay un inciso importante sobre la cívica, que es también sobre la lucha por la paz. Que hay un inciso que dice que qué podríamos hacer nosotros, ¿no?, como adolescentes, para tener un mundo mejor. Y este es un inciso que va a responder precisamente, y yo diría, al sueño que tiene la humanidad de tener un mundo de paz, pero desde la perspectiva de un adolescente cubano. Y eso es importante porque no está escrito en ningún material. Yo no he puesto para que el niño diga, bueno, yo como adolescente puedo ser esto y esto para lograr un mundo de paz. Eso lo va a hacer el niñito solo. Y yo creo que este inciso le da también un valor bastante significativo a este trabajo, porque va a partir precisamente de su propia creatividad. Entonces hay un inciso que dice que ¿qué harías tú como adolescente cubano para contribuir a un mundo de paz? Entonces hay algún elemento importante también que responde la educación cívica. Creo que estos elementos pues contribuyen, ¿verdad?, al desarrollo integral de este seminario que estamos desarrollando. ¿Y la calificación? Hablábamos de la calificación. Bueno, la calificación va a tener 2 momentos importantes.
igual que el resto de los seminarios. Un primer momento es sobre el informe escrito. Un informe escrito que el estudiante va a entregar, como bien explicaba el director, que puede ser en su propia libreta o puede ser en hojas. Eso también es opcional por parte del estudiante. No estamos exigiendo algo específico. El estudiante puede decidir si hacerlo en hoja o en su libreta o entregarlo en hoja suelta. Estamos diciendo que como mínimo 5 hojas puede tener este seminario integrador y que va a tener un valor de 100 puntos. Es informe escrito. Que esos 100 puntos se le descuenta ortografía, en el caso de octavo grado es 0,5 por cada error ortográfico, y luego el resultado de ese 100 menos los descuentos ortográficos se lleva a escala de 20 puntos. Por tanto, esa va a ser la nota del informe escrito. Y los otros 30 puntos va a ser precisamente en la discusión de ese trabajo, donde el estudiante puede demostrar lo que le quedó de la realización de ese trabajo. Porque en ese seminario, en esa exposición, tiene que demostrar, además de la fluidez, de la coherencia en la exposición, dominio de ese contenido. Que claro, eso responde a alguna que otra interrogante que el tribunal de calificación le pueda hacer a los estudiantes. El director decía que como son un seminario que integran varias asignaturas, pues también el tribunal va a tener presencia de los profesores que forman este seminario en sus respectivas asignaturas. Por tanto, así va a ser la calificación para ese seminario, un informe escrito y una exposición oral. Y que eso le suma los 50 puntos de ese ejercicio, que va a ser la nota para las 3 asignaturas que forman ese seminario. Sí, yo tengo 50 puntos en el seminario, y los 50 para español, los 50 para historia, los 50 para educación cívica. ¿Y al final las asignaturas se van con qué nota? ¿Con lo que han venido de trabajo en el curso? Más claro, ya para la nota final. Para la nota final. Para la nota final de las asignaturas, entonces se le suma ese resultado del seminario al acumulado individual de cada una de las asignaturas. Por tanto, yo tengo en historia, saqué en este seminario 50 puntos, pero tengo en español de acumulado 48, termino con 98. Pero en historia tengo 50, en historia termino con 100. Así que la nota final de la asignatura individual estará en correspondencia entonces con el acumulado que lleve en cada una de ellas. Ya, pues espero que esté quedando muy claro. Ya usted ve que son todos unos expertos oradores, los especialistas que pasan por aquí. 78314809, estamos en vivo en el canal educativo y cuando regrese vamos a estar respondiendo algunas inquietudes relacionadas con séptimo grado y vuelve la máster en ciencias Iris, que la semana pasada nos dejó pues con muchísimas expectativas, y como es un grado que inicia la enseñanza secundaria, pues a lo mejor hay rutinas productivas de la primaria que todavía quedan. Séptimo grado, en breve, donde siempre se aprende. Creo que es muy importante esta labor que estamos haciendo los trabajadores del canal educativo, porque cada estudiante recibe toda la educación, depende de su nivel de escolaridad, y creo que en este caso que me toca transmitir lengua de señas para todos estos niños que necesitan esta información, creo que es muy útil, porque así tienen su conocimiento a través de esta lengua de señas. Para mí significa mucho, ya que como ustedes ven, solo en una revolución como la nuestra, en un país socialista como el nuestro, ven que nuestros jóvenes y nuestros niños no se atrasan en sus clases, ven que todo sigue adelante. Iris Núñez es metodóloga nacional y la semana pasada también nos acompañó en el panel informativo dedicado a la secundaria básica. Bienvenida otra vez, profe. Bueno, igualmente un saludo a todos los televidentes que se encuentran en este espacio televisivo. Una vez más regresamos aquí para, bueno, responder algunas de las inquietudes que han quedado. Y bueno, estamos abiertos a cualquier orientación y bueno, ya estamos listos. Ahorita, antes de irme a la pausa, hablaba de la complejidad que tiene séptimo grado, porque cambia la manera de incidir los conocimientos en el estudiante. El nivel primario tiene otros rigores, otras maneras de funcionar a la hora de evaluar. Sin embargo, en secundaria se aprieta un poco la tuerca en busca de ese conocimiento integrador. Y conversábamos sobre el seminario integrador, que tenía que ver también con algunas asignaturas que eran cruciales para el vencimiento de contenido. ¿Por dónde andaban las dudas de lo que has podido ver en esta semana de los principales estudiantes? Y luego algunas que tengo por acá para ti.
Bueno, dentro de las dudas que nos han llegado, está referido en primer lugar a la definición de desarrollo desigual. Decirle a los estudiantes, a la familia, que en su libro de texto, en la página 83, aparece muy bien la definición. Tal vez ellos están buscando un concepto muy amplio, pero si ellos se leen la página 83 de su libro de texto, hallarán la respuesta certera de qué es desarrollo desigual. Es eso lo que ellos tienen simplemente que estar definiendo. Las otras interrogantes estaban dirigidas a si en las civilizaciones que ellos escogían, si la podían hacer, dígase, un estudiante que haya escogido a Grecia y a Roma, si ellos podían trabajar primero una civilización y luego a otra, o si ellos podían hacerlo en forma de cuadro. Yo reitero que el estudiante tiene la posibilidad de decidir cómo hacer ese seminario, de la manera que se sienta más cómodo y realizar el seminario. Si le es más cómodo iniciar una civilización a partir de todos los componentes que nosotros hemos indicado para ese seminario, lo puede hacer así, pero lo puede hacer, si lo quiere hacer de manera paralela, lo puede hacer también. Decisión del estudiante. Me están preguntando por acá, Elizabeth, quiere saber sobre otro grado, octavo grado, ¿se podría responder? Dice, proceso de separación de la mezcla del agua y el petróleo. Bueno, en el caso de esa pregunta responde al inciso que aparece en el seminario de la asignatura química, pero bueno, también lo vamos a responder. En el caso del proceso de separación de la mezcla, en este caso del petróleo y el agua, el estudiante tiene que tener en cuenta que esa sustancia, cuáles son las propiedades que tiene esa sustancia. Dígase, en este caso, es la densidad y además de la densidad, también la solubilidad en agua. A partir de esas dos propiedades, ellos tienen que saber qué proceso de separación de la mezcla ellos pueden estar utilizando en ese caso, de los 4 procesos que ellos estudiaron en clase. Carmen Rodríguez de Santi Spíritus dice, en el seminario integrador, Civilización Grecia y Egipto, ¿se puede hacer por separado? Ya lo explicaba. Ya lo respondí. Saber si por cada aspecto se hace en paralelo, las dos civilizaciones se hacen por separado. Ya está respondido. Marta Alicet de Holguín, en la organización del trabajo, la carta que está en la orientación, ¿se pone después de las conclusiones o al final de los anexos? Después de los anexos. A ver, en el desarrollo del seminario, el inciso C es el último y responde a la carta. Por lo tanto, el estudiante tiene que darle respuesta a ese inciso en el desarrollo del seminario. Ya. Y por acá tengo más de 10 preguntas, ¿verdad? Y todavía siguen. 7831-4809. Vamos a hacer un pequeñito alto en la conversación para entrar en la ronda ya de preguntas y respuestas. Una experiencia muy bonita porque se han incorporado un grupo de profesores y metodólogos de nuestro organismo a estas clases televisivas. Y por supuesto hemos contado siempre con el apoyo incondicional de los compañeros del canal educativo, los cuales nos ayudan para poder llevar a vías de hecho esta realización mediante sugerencias, por supuesto, en cuanto a comunicación, tiempo televisivo y otras sugerencias desde el punto de vista artístico que ayudan a que estas teleclases, bueno, puedan tener una mejor factura. Creo que ha sido un momento importante en esta etapa porque demostramos una vez más cómo nuestro país cuenta con un canal educativo que responde a los intereses sociales y culturales de la nación y que siempre está al servicio de nuestra educación. Pues hay de todo y hay interrogantes que tienen que ver también con noveno grado. Alberto lo decía al principio con relación a cómo va a concluir el periodo lectivo para este grado. Julián Rodríguez de la capital se plantea que no tienen exámenes finales los estudiantes de noveno grado. ¿Tienen algún otro tipo de evaluación? No, noveno grado cerró. Es decir, ya nosotros concluimos el noveno grado. Todo el estudiante que con las evaluaciones sistemáticas y parciales desarrolladas hasta el 20 de abril, cuando se multiplique por 2, le da más de 60, está aprobado en noveno grado la asignatura. ¿Quién va a revalorizar? El estudiante que tenga en esa nota menos de 60 puntos. Por lo tanto, noveno grado no tiene evaluación final. O el que quiera subir nota. O el que quiera subir nota. Ya. Y revalorización extraordinaria, no hay evaluación final.
Esta lo voy a dejar para un poco más adelante. Ania Ojito de La Habana dice, en las escuelas ya se hizo el segundo trabajo de control parcial de química. Los alumnos que no se pudieron presentar, ¿cómo cierran su evaluación? ¿Se les realizará una vez reincorporados? Bueno, en el caso de octavo grado, sí, todas las escuelas, cuando nosotros reiniciemos el curso escolar, bueno, valorará a partir del diagnóstico. Eso, la semana pasada una compañera también me estuvo preguntando sobre el tema y yo decía, bueno, depende la evaluación que tuvo en el primer trabajo de control, porque si obtuvo los 40 puntos del trabajo de control, bueno, ¿de qué me serviría hacer el segundo trabajo de control cuando lo sumo y lo multiplico? Por lo tanto, yo creo que puntualmente en cada escuela vemos el diagnóstico, pero se puede realizar el segundo trabajo de control cuando los demás estudiantes lo hicieron. Sí, lo puede hacer. Ya. María del Carmen Fernández de La Habana dice, en caso de séptimo grado, en la carta los estudiantes pueden poner sugerencias, tareas que ellos pueden realizar en su localidad, municipio o provincia. Sí. En la carta se refiere a los problemas medioambientales, pero hay una parte del contenido que se refiere específicamente a las medidas que se deben adoptar para minimizarlo. Por lo tanto, en esas medidas ellos pueden estar perfectamente haciendo sugerencias. Bien, sí, se puede. Eneida Marín quiere felicitar a los profesores y a todos los trabajadores del canal. Muchas gracias, ha sido un esfuerzo mancomunado tanto por parte de los especialistas como de los que hacemos televisión aquí desde Canal Educativo. Y también necesita saber si se mantienen los acumulados en el caso de octavo grado. Sí, para octavo grado, para el estudiante cerrar el curso escolar, nosotros tenemos como forma de evaluación la evaluación sistemática parcial y final. Por lo tanto, para el estudiante obtener la puntuación es la evaluación sistemática más el trabajo de control, la suma de ellos dos es el acumulado. ¿Y qué es lo que se le suma? La evaluación final, que en el caso de octavo grado son los dos seminarios integradores que ya el profesor Horley estuvo comentando, el del área de la humanidad, la suma de ese con el acumulado, por lo tanto se mantiene el acumulado que tenga el estudiante. Carmen Suárez de La Habana, en caso de séptimo grado, el seminario integrador es en la libreta de forma obligatoria, puede ser en hojas. No necesariamente tiene que ser en la libreta. Es decir, nosotros estamos planteando que el seminario es manuscrito, hecho por el estudiante, como mínimo 5 cuartillas, y en la libreta, pero si tiene una hoja lo puede desarrollar. Porque hoy el medio que tiene el estudiante es la libreta, por lo tanto, si tiene una hoja puede hacerlo a las 5 hojas. Carmen también pregunta, en la asignatura inglés, el contenido que no se ha dado, ¿se le evaluará en la revalorización? No, en el caso de la asignatura de inglés, de educación artística y de la asignatura de informática en séptimo grado, se dejaron de dar algunos contenidos. Esos contenidos van a pasar para el año que viene, para el próximo curso escolar. ¿No se ha definido? Sí, está definido, ¿ya? Es decir, en séptimo grado, en Civic, en inglés, en el caso de séptimo y octavo grado, estamos en la unidad número 3. Parte de la unidad número 3 y la unidad número 4 pasa para el próximo grado. Por lo tanto, van a sistematizar en las 3 semanas los contenidos que los estudiantes recibieron hasta el 20 de marzo. Ya. Diana Toledo de La Habana dice, en la carta, referirse a los problemas medioambientales desde la antigüedad, pero en el libro solo aparece los actuales. ¿Qué hacer? Nada, esos mismos problemas medioambientales que están en su libro de texto, esos son los que ellos tienen que estar desarrollando en su carta sin ningún tipo de problema, porque fíjese que ahí se dice los problemas que nos están amenazando desde la antigüedad, por lo tanto ellos perfectamente pueden hacer los problemas que hoy están actuales, que aparecen muy bien, reitero, en la página 23 a la 37 de su libro de texto. Una pregunta vinculada con la estructura de seminario. Dice, ¿hay que poner palabras de enlace entre una pregunta o la otra o tiene que quedar plasmado el nombre de cada asignatura? ¿Pueden responder solo las preguntas? No. En vez de un desarrollo de texto. Es un seminario integrador, no es asignatura. El seminario integrador tiene una temática. Es decir, nosotros hemos comentado anteriormente que por el tiempo que tenemos para el cierre del curso escolar, hemos decidido unificar alguna asignatura y que el metodólogo de historia estuvo comentando eso anteriormente, y lo que buscamos fue ejes común porque la evaluación no podíamos evaluar cada una de las asignaturas, necesitaríamos mucho más tiempo, ¿no? Por lo tanto lo que hicimos fue una evaluación integradora
con ejes temáticos, con conceptos estructurales o conceptos. En este caso, en el 7º grado, fue una temática lo que tiene que relacionar con el medio ambiente, por lo tanto, es un seminario que no tiene que especificar la asignatura, es un seminario que responde a las preguntas que tiene desarrollado el estudiante. Y se enlaza dentro del desarrollo. Se enlaza dentro de eso, es decir, esta responde a asignatura cívica o historia, no, es un seminario integrador con una sola temática. Una habilidad de redactar para poder medir otros conocimientos que incluyen también el español. Bueno, estas las dejé para el final porque estas llevan espejuelos. Ya 44 años, no son 20. Dice, según lo explicado, el seminario integrador lleva una presentación escrita sobre la base de 20 puntos y una presentación oral que vale 30 puntos. ¿Qué tiempo dispone el alumno para exponer? ¿Qué facultad tiene la escuela para modificar lo orientado? Como evaluación, el seminario tiene los 20 puntos, como bien dice la compañera que se hace la pregunta, y los 30 puntos oral. Se planifica en la escuela. Hemos insistido en este tema, que el estudiante hace su presentación, pero el maestro o los maestros que integran el tribunal de calificación pueden estar decidiendo también que si el trabajo está bien hecho, que tiene la máxima calificación de los 20 puntos, puede estar haciéndole una pregunta al estudiante y que no exponga su seminario. Por lo tanto, claro, decir que hay 10 minutos, en la resolución tampoco está establecido. Es decir, yo tengo 5 minutos, 10 minutos para la exposición. El maestro, a partir de la cantidad de estudiantes que tenga. Yo siempre me ubico en la escuela de Pinar del Río, Carlos Ulloa, una escuela de más de 1040 estudiantes, donde tengo un grado más de 400. Es bastante complejo montar un cronograma para la evaluación. Puede ser que en ese tenga menos tiempo. Quizá una escuela, y me estoy ubicando en Habana del Este, una secundaria básica, tiene 2 grupos, la Tupamaru, 30 estudiantes, 60 estudiantes de un grado, puede ser que yo le dé 10 minutos a la exposición. Y hay estudiantes que no tengan necesidad de exponer el seminario completo, uno por su trayectoria, exacto, en toda la asignatura que el maestro conoce, y lo otro, claro, por el informe escrito que entregó. Por lo tanto, eso tiene que ver con el diagnóstico de las escuelas, que tiene el maestro del estudiante. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que pueda desarrollarlo y que se prepare, que tenga el conocimiento para que pueda defenderlo. Nadie mejor que el maestro para conocer a su alumno. Está desde el mes de septiembre pues lidiando con sus aptitudes, también con sus limitaciones. Si por alguna razón justificada, pregunta una televidente, un estudiante no tiene las evaluaciones anteriores que considere el profesor para emitir la nota final, ¿podrá hacerla en esas 4 semanas para que no le sea considerado como revalorización? La repito. Sí. Si por alguna razón justificada un estudiante no tiene evaluaciones anteriores que considere el profesor para emitir una nota final, ¿podrá hacerla en esas 4 semanas? Yo imagino que sean las asignaturas que no van a seminario integrador. No, bueno, debe estar refiriéndose a 9º grado, ¿no? Es decir, no especifica, pero bueno, nosotros tenemos todo el criterio para evaluar. ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso y la evaluación sistemática se está desarrollando desde el mes de septiembre. Es decir, 7 meses de curso. Tiene por que lo haber, tanto, no puede haber una evaluación, el estudiante tuvo que haber desarrollado, ¿no? Claro. Por lo tanto, están los 10 puntos de la evaluación sistemática, pero está también los trabajos de controles. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, en el caso de 9º grado no va a ser el examen final, por lo tanto yo estoy para todos los estudiantes, cierra con el acumulado que tenga. En la asignatura de las otras asignaturas de inglés, educación artística, que no va a ser evaluaciones finales, bueno, cierra con ese acumulado que tenía la evaluación sistemática y el trabajo de control. Siempre multiplicado por 2, porque toda la evaluación al final, la nota final de la asignatura tiene que ser 100 puntos. En base a 100. En claro. base a 100 puntos. El que tenga menos de 60 es que va a extraordinar, a revalorizar. Pero todo el estudiante ha desarrollado evaluación. Tengo una duda relacionada con la carta, dice un televidente aludiendo a 7º grado. ¿En la carta se deben explicar todos los problemas ambientales globales o se pueden mencionar y explicar las causas y medidas de uno de ellos? A ver, en la carta, yo voy a leer textualmente la pregunta. La carta dice, escribe una carta a un amigo en la que comentes sobre los problemas medioambientales que amenazan el mundo desde la antigüedad y las medidas que debes adoptar para minimizarlos. O sea, el estudiante se tiene que referir a algunos problemas medioambientales, no exactamente textualmente todos los problemas, pero bueno, digamos 3, 4 problemas medioambientales y qué medidas se deben adoptar para minimizar esos problemas. Eso es lo que tienen que colocar en la carta, que responde a la interrogante que se le da en el seminario. Una última pregunta para irme a una pequeña pausa. Yenilén García de Artemisa dice, en el seminario de 7º grado, a propósito, inciso B, la respuesta se puede hacer en un cuadro.
Decías que sí, ¿no? Sí, a esa respuesta, ya a esa pregunta nosotros le habíamos dado respuesta, que decidan el estudiante si lo quiere hacer en un cuadro de manera paralelo, ambas civilizaciones, perfecto, lo pueden hacer, no hay problema. 7831-4809, nuestro teléfono en el estudio. Apúrese porque le quedan apenas poco más de 7 minutos para hacer alguna pregunta a los especialistas en torno a la enseñanza secundaria. Panel informativo, donde siempre se aprende. En esta etapa por la cual ha atravesado o atraviesa el país en función al enfrentamiento a la COVID-19, ha permitido poner por alto nuevamente el valor de la educación cubana en el sentido general. Integrar los lazos de trabajo entre los especialistas, los directores de programa, los camarógrafos, el personal técnico del canal educativo y, por supuesto, los profesores de los diferentes niveles educativos ha permitido llevar hasta cada uno de nuestros estudiantes en sus hogares la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas. Esto pone por alto el papel de la educación cubana y, por supuesto, de la televisión en sentido general en su contribución a educar de manera integral a cada uno de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y tengo más preguntas por acá. Última ronda de preguntas y respuestas para el director nacional de secundaria básica y la máster en ciencias, metodóloga nacional también de esta enseñanza, Iris Núñez. Ana María de Arroyo Naranjo pregunta en relación con octavo grado, cuando se incorporen los alumnos, ¿van a llevar un borrador del trabajo integrador o el seminario listo para entregar? Bueno, desde el panel anterior nosotros hemos explicado y se ha comentado en otras ocasiones. Nosotros vamos a reiniciar el curso escolar con 3 semanas y esa semana es para sistematizar, consolidar y repasar. Donde el maestro lo primero tiene que partir del diagnóstico de nuestros estudiantes y ahí se van a estar evacuando todas las dudas que puedan tener, porque hemos dicho que el estudiante puede tener alguna duda durante el desarrollo del seminario y que le evacúe una vez iniciado el curso escolar. Por lo tanto, el estudiante cuando llegue el curso escolar lo que le va a estar diciendo al maestro por dónde él está, si lo tiene terminado, cómo lo hizo y después lo entregará. Por lo tanto, yo creo que no es beneficioso, ¿no?, llegar y entregar, profe, mire mi trabajo. No, mire, profe, yo he trabajado y que puedan estar dialogando entre el profesor y el estudiante. Porque tendrá un margen de algunas semanas, 3 semanas para darle seguimiento al seminario. Roxana Guerra de Santi Espíritus dice, ¿se selecciona uno de la antigüedad o del medioevo? ¿O solo 2 civilizaciones de la antigüedad o 2 del medioevo? O sea, si las civilizaciones tienen que ser del mismo periodo histórico, se puede contrastar entre periodos históricos diferentes. En la orientación del seminario, y que lo vamos a ver en la retransmisión también del día 19, cuando hacía referencia a la profe, fue Iri que orientó el seminario, aparecían las civilizaciones que el estudiante podía estar escogiendo. Grecia, Roma, es decir, estamos hablando de la propia antigüedad por los estudiantes, de las asignaturas que están Grecia, Roma, Grecia, Maya, Inca Azteca. Son las dos, bien del medioevo o bien de la antigüedad. Ya. Sonia Martínez de Cienfuegos, el alumno debe referirse a las consecuencias de la orden nazi o de las características de los campos de concentración. Esto es el caso del Seminario Integrador de Humanidades que ahorita hacía referencia el profesor. Bueno, el profesor ahorita hacía referencia, ¿no?, en lo que va a estar caracterizando el fascismo que existía en Alemania durante ese periodo y los campos de concentración. Por lo tanto, de forma general, yo tengo que estar hablando de las características del fascismo, ¿no?, y que en el libro de texto aparecen bien claros, por lo tanto, de todo. Yo creo que son más que todo habilidades que debe tener el estudiante para poder interpretar la pregunta. Sí. Es muy importante también saber el verbo que comienza la pregunta también referencia un poco de la hora de la clave de la respuesta. Sí. No es lo mismo argumentar que explicar, que valorar. Y esas son herramientas que ustedes, estudiantes, si es que están en la señal de Canal Educativo, habrán aprendido durante tantos años de teleclases aquí en nuestros predios y también en estas comparecencias especiales que en tiempo de pandemia han tenido lugar. Agradecerles, profesores, alguna precisión final, teniendo en cuenta que este es el último panel informativo de los que se han organizado hasta ahora para la enseñanza secundaria. Bueno, desearle éxito a nuestros estudiantes, que puedan concluir su seminario integrador con la menor duda posible, que lo puedan desarrollar durante este periodo
y que confíen en la familia y los propios estudiantes, que nosotros les vamos a dar seguimiento. Es decir, no hay por qué atormentarse de que no puede estar desarrollando. La duda que tengamos, poder escribir en la libreta, en una hojita, cuando nos reincorporemos al curso escolar, que la ministra ya ha dicho en la mesa redonda, lo informó la vez pasada, que en septiembre, bueno, nosotros preguntamos al profe la duda que nosotros tengamos que hacer, no desesperarnos, tenemos tiempo. Y lo que queremos es que el estudiante termine exitosamente su año y su asignatura, que pueda, de noveno grado, que concluya con una continuidad de estudio feliz, como siempre digo, acorde a los rendimientos académicos que tenga y acorde también a los intereses, ¿no?, de cada uno de los territorios. Por lo tanto, desearle éxito en todo este curso escolar con las afectaciones que tuvimos, pero que concluya bien con lo que se merece. Y así será, porque justamente estos paneles informativos, más que acercarle a usted a situaciones que fueron orientadas ya en una comparecencia televisiva por sus profesores o por sus teleprofesores, pues más que todo es para ayudarle a usted a entender que la circunstancia excepcional que está viviendo nuestro país para nada tiene que ver con decaer en el rigor y que su alumno, su familiar, o usted, que es el propio estudiante que está en nuestra señal, pueda cumplir satisfactoriamente compromisos curriculares. Por lo menos los más importantes, porque ya usted escuchó al director nacional de secundaria que se están haciendo adecuaciones de contenidos que no pudieron brindarse este año y que por ser esenciales se incorporarán en el grado subsiguiente. Nosotros regresamos mañana con la enseñanza preuniversitaria. Recuerde que en Canal Educativo siempre estamos prestos para satisfacer todas esas dudas. No solamente porque aquí es donde siempre se aprende, sino porque en tiempos de pandemia usted también tiene la posibilidad de vencer otra dura batalla, pasar de grado y pasar con buena nota. Buenas tardes.